¿Ok? Dice, mujer de 29 años de edad, originaria y residente de Calvillo, Aguascalientes, es gemela, con historia de anemia crónica de 20 años de evolución. Ha tenido hemoglobinas que oscilan entre 8 y 10 gramos por decilitro. Y le han estado dando hierro oral en múltiples ocasiones, aparentemente sin buena respuesta. Acude por fatiga de 4 meses de evolución, no tiene aparente déficit nutricional, es decir, tiene una nutrición adecuada en hematínicos, y al examen físico solo destaca palidez de las mucosas. Su hemoglobina está en 9.8 gramos por decilitro, el hematocrito de 31.6%, el BGM de 68.1 femtolitros, hemoglobina corpuscular media de 21.1 picogramos, concentración de hemoglobina corpuscular media de 31, AD de 16% y reticulocitos del 3%. ¿Ustedes qué opinan de este paciente? Primera pregunta, ¿tendrá anemia? Sí, ¿Por qué? pues por los valores de hemoglobina, ¿no? O sea, que eso es lo primero que nos tenemos que fijar. Y de mujeres, si mal no recuerdo, es entre 12 y 12.5 y tiene 9.8. Ok, entonces tendría, según la clasificación que les enseñé en la clase pasada, y que bueno, también en la clase debieron de haber visto, ¿qué grado de anemia tiene? Tiene una anemia leve, severa, moderada. ¿No se acuerdan? ¿Moderada? Mm, Habíamos dicho que cuando un paciente, en el caso de las mujeres, tiene valores de hemoglobina entre 12.5 y 10, es una anemia grado 1 o leve. Cuando está entre 8 y 10 es moderada. Cuando está entre 7 y 8 es severa. Y cuando está en menos de 7 es muy severa. ¿Sí se acuerdan? Entonces, esta paciente tendría una anemia ¿de qué tipo? Moderada, Moderada. ¿no? Mm, ok. Entonces, ¿y qué tipo de anemia de acuerdo a la clasificación morfológica tendría? Según los índices de Winthrop, aquí ya se están los índices de Winthrop, le estoy señalando, el volumen globular medio es de 68.1 y la hemoglobina Sería globular media de 21.1. microcítica hipocrómica. Sería microcítica hipocrómica, ¿de acuerdo? Ok. ¿Y qué otros datos ahí en la diapositiva son relevantes para que ustedes consideren la anemia? El ancho de distribución eritrocitaria, ¿Qué tiene eso que les está indicando? anisocitosis, ¿no? Porque tiene más de 15. Bueno, Está arriba de 15, entonces nos indica que tiene anisocitosis. ¿Y los reticulocitos, ustedes cómo los ven? elevados. Elevados. Pero entonces lo que tendríamos que ver es, para hacer la clasificación funcional de la anemia, entonces tendríamos que corregir los retis. Ahorita lo vamos a hacer. Entonces, en conclusión de esta diapositiva, entonces tenemos, en resumen, una mujer, tercera década de la vida, con una anemia moderada, microcítica, hipocrómica, con anisocitosis. ¿Están de acuerdo? Sí, doctor. Ok. Sí. Entonces, ahora lo que tenemos que valorar es la reticulocitosis. Entonces, los retis corregidos de esta paciente serían, los retis reportados son 3 y la división del hematocrito que ella tiene, que es de 31.6 entre 45, nos daría 2.1. Pero esos son únicamente los retis corregidos. Entonces tendremos que obtener el índice de producción de retis y entonces nos da 2.2 entre 2, 1.05. Entonces tiene una anemia microcítica hipocrómica con anisocitosis arregenerativa. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí, ¿Por qué? ¿Por qué es arregenerativa? porque el valor es menor a 2. Porque el valor del índice de producción de retis es menor de 2. Ok, entonces la siguiente pregunta que les pongo aquí en verde, ¿tendrá esta paciente anemia por deficiencia de hierro? ¿Qué opinan? Es un diagnóstico probable, nada más tendríamos que indagar en otros estudios como la ferritina y ya, lo que vimos anteriormente.
Ok, entonces el diagnóstico más lógico es que tenga una anemia por deficiencia de hierro. ¿Por qué razón? Pues justamente porque tiene una anemia A regenerativa, típicamente la anemia por deficiencia de hierro es A regenerativa, es microcítica y es hipocrómica. El 80% de las anemias por deficiencia de hierro son de este tipo, microcíticas hipocrómicas. Recordar que el 20% restante pueden ser normo-normo. Y además tenemos anisocitosis es decir, es una anemia que, de acuerdo a la clasificación según el índice que se denomina ADE, sería heterogénea. Entonces, pues como dice su compañero, ahorita no sé quién contestó, pero entonces los estudios que le tendríamos que hacer serían pues un perfil de hierro, ¿están de acuerdo? Y además, o bien una determinación de hierro sérico y una ferritina normal. ¿Se acuerdan de las conclusiones de la clase previa que habíamos dicho que nos servía para definir la deficiencia de hierro, un patrón de hierro? ¿De qué pruebas consiste el patrón de hierro? Habíamos dicho que es el hierro sérico, la capacidad de fijación total de la transferrina y la saturación de transferrina. Entonces, esta paciente tiene una transferrina de 11.1, un hierro sérico de 26 miligramos por decilitro y una capacidad total de fijación del hierro a la transferrina de 465. Ese patrón de hierro, ¿qué les indica a ustedes? ¿Que tiene deficiencia de hierro o que no tiene deficiencia de hierro? Pues aquí podemos ver que los almacenes de hierro pues están bien, entonces podría descartarse, bueno, podría incluir otra causa que sería también anemia por enfermedades crónicas, pero no sé si tenga una enfermedad crónica la paciente, no sé si se mencionó o algo así. No, pues en la historia clínica de la paciente hay historia de enfermedad crónica. No, Al menos en lo que leímos, no. no. Ok, pero entonces, la pregunta que les hacía yo es, ¿el patrón de hierro le sugiere que tenga deficiencia de hierro? No. No. ¿Quién dice que sí? ¿Alguien dice que sí? ¿O todos dicen que no? ¿No se acuerdan? Ok. Habíamos dicho que el hierro sérico está bajo. Habíamos dicho que el valor normal del hierro sérico es de 60. La saturación de transferrina está baja. Habíamos dicho que la saturación de transferrina mínima era de 15 y la capacidad total de fijación de la transferrina está elevada, es de 250 hasta 450. Pero aquí justamente les pongo yo en verde el dato de que la ferritina está normal. Y como dice su compañera, eso indica que aunque el patrón de hierro sugiere deficiencia de hierro, la ferritina, al menos las reservas de hierro están normales. Y como dice su compañera, bueno, ciertamente lo primero que tendríamos que investigar es si tiene o no una enfermedad crónica asociada. Y para eso entonces le pedimos una proteína C reactiva, ¿están de acuerdo? Pero la proteína C reactiva nos la reportan normal. Entonces, ¿tendrá o no tendrá inflamación esta paciente? No. No. Ok, pero entonces debemos de seguir con el estudio de una paciente. Pues no, porque la proteína C reactiva está normal, ¿están de acuerdo? Entonces, como es no es tan facilito como una anemia por ausencia de hierro, entonces tenemos que seguir haciendo el estudio para descartar todas las demás causas que nos pudieran estar causando una anemia microcítica hipocrómica en este paciente. Entonces le hacemos un prótesis de sangre periférica y corroboramos que tiene anisocitosis, que tiene poiquilocitosis, que tiene hipocromía, y un dato importante es que no tiene normoblastos. La presencia de normoblastos en la sangre periférica nos estaría indicando que la médula ósea está intentando mandar células más jóvenes a la sangre periférica, intentando resolver la hipoxia. Eso lo vemos en las anemias hemolíticas graves o en las neoplasias hematológicas. También decimos, bueno, es una mujer joven, entonces puede tener subyacente una enfermedad del tejido conectivo. Entonces le pedimos anticuerpos antinucleares que salen negativos, le pedimos anticuerpos anti-DNA que salen negativos, y C3 y C4 son normales, es decir, no está consumiendo complemento y al menos los anticuerpos
que nos podrían indicar las enfermedades inmunológicas más comunes, como sería un lupus o una artritis reumatoide, y que pudieran estar ocultas, es decir, casi asintomáticas, están descartadas. La otra posibilidad es, ok, puede tener una talasemia. Entonces le pedimos una hemoglobina A2, le pedimos una electroforesis de hemoglobinas y nos reportan la hemoglobina A2 y la hemoglobina F normales. ¿Con eso qué hacemos? ¿Con eso qué descartamos? Talasemias. Descartamos que no tiene una talasemia, al menos que no tiene un rasgo de beta talasemia. Debemos recordar que una alfa talasemia solo la podemos descartar haciendo estudios moleculares específicos para buscar mutaciones o de lesiones en los genes de la alfa globina. Pero seguimos y vemos, bueno, a lo mejor tiene sangrado tubo digestivo. La endoscopía del tubo digestivo alto y la colonoscopia son normales. Entonces, ¿cómo ven ustedes hasta aquí este caso? ¿Siguen pensando que pueda tener deficiencia de hierro? ¿Qué opinan? ¿Alguien? ¿No? ¿Nadie? Pues podría ser, ¿no? Porque tiene el hierro sérico bajo y lo de la transferrina, que también dijo que está baja. O sea, independientemente de que la ferritina sea normal, podría estar como en etapas iniciales. Ok. ¿No podría tener como atrapamiento de hierro? Ok. Que el hierro no esté saliendo de los almacenes. La respuesta no tiene inflamación porque la proteína C reactiva está normal. Y sí, ciertamente podría, como dicen dos de tus compañeras. Es decir, bueno, sí tiene aunque la ferritina está normal, sí tiene algunos datos que me están indicando que, que tiene deficiencia de hierro, porque el hierro sérico está bajo y la capacidad total de fijación de la transferrina está baja. Es decir, de los diferentes compartimentos del hierro, el hierro de transporte no está totalmente saturado, que lo vemos con la saturación de la transferrina y con la capacidad total de fijación. Y el hierro que está circulando también está bajo, aunque el hierro de reserva parece estar normal. Pero no tiene las causas más comunes, es decir, no tiene una talasemia, no tiene inflamación crónica, no tiene una historia de una infección crónica. Entonces, seguimos. En la endoscopía, las biopsias de duodeno, de colon y de recto son normales. Entonces, ok, lo que tenemos que hacerle después de esto sería un aspirado de médula ósea. Ok, el aspirado de médula ósea es normal. Y en función de lo que alguna de tus compañeras, ¿quién fue quien contestó que sí posiblemente tenía deficiencia de hierro? Ok, pues entonces, ¿qué decidimos? Démosle un curso de hierro, ¿estamos de acuerdo? Entonces le dan a la paciente hierro oral y ácido fólico cada 24 horas por 6 meses. La fatiga se le quitó, pero la hemoglobina solo subió 0.6 gramos por decilitro. ¿Qué opinan de esa frase que le pongo aquí? O de esa sentencia. Remitió la fatiga, pero la hemoglobina solo subió 0.6 gramos. Si se acuerdan de la clase anterior, habíamos visto que con el puro aporte de hierro, la fatiga cede. ¿Eso qué indica? ¿Indica que necesita o que no necesita hierro? ¿Ustedes qué opinan? Que sí necesita. Que sí necesita. Que sí. Aunque la hemoglobina subió 0.6 gramos por decilitro. Entonces aquí, ¿se acuerdan de la última una de las diapositivas últimas? Se las voy a regresar, permítanme. Aquí, esta. ¿Qué pasa si la hemoglobina no sube? Considerar persistencia de pérdidas, que a lo mejor la paciente no está teniendo un adecuado apego al tratamiento, posibilidad de que tenga mala absorción, aunque esa ya la descartamos porque las biopsias de duodeno y de colon están normales, o que sea un diagnóstico incorrecto, es decir, que no sea, como estamos pensando, una deficiencia de hierro. ¿Están de acuerdo? ¿No se están confundiendo? ¿Vamos bien? Sí, La cuestión realmente Sí, está bien. Ok, entonces, decimos, ok, no remitió totalmente la fatiga, a lo mejor
la administración de hierro, el apego no fue tan bien como ella nos lo dice, entonces seguimos en la hipótesis de que tiene deficiencia de hierro y le ponemos hierro intravenoso. Entonces le ponemos la dosis, se calcula la dosis de hierro que le tendríamos que administrar y la hemoglobina subió a 11.5 gramos por decilitro 4 semanas después de la aplicación. ¿Qué opinan de eso? ¿Qué opinión les tiene el que subió hasta 11.5 gramos por decilitro la hemoglobina después de una administración adecuada de hierro? ¿Qué opinan? No está subiendo nada, ¿sí? El paciente no sigue las instrucciones como debe. El tratamiento no es adecuado, pero ustedes calcularon la dosis de hierro, le pusieron la dosis adecuada de hierro y subió 11.5. Entonces, ¿qué está pasando? Hay deficiencia de la No síntesis hay de... apego. Puede ser que no haya apego al tratamiento. al tratamiento. O sea, eso es cierto con el hierro oral, pero si ustedes mismos les pusieron el hierro intravenoso, eso les queda muy poca duda, ¿no? De que no haya un apego. Entonces, Entonces, perdón, puede ser una deficiencia de transporte en el intestino. O sea, no tanto morfológico para verlo en una biopsia, pero uno enzimático de transporte en la transferrina o algo así. pudiera tener alguna alteración. Entonces, ya nos pasamos a otro tipo de problemas, como dice tu compañero. Ok, a lo Pero mejor- se lo dieron endovenoso, ¿no? ¿Mande? Pero se lo dieron endovenoso, ¿no? Ya pasa por... No ocupa de pasar por vía intestinal. Exacto. Entonces Buscar otro diagnóstico. el diagnóstico puede estar equivocado. Entonces, habría que buscar otro diagnóstico. Ok, entonces, ¿qué hicimos? Le extrajimos DNA genómico y seguimos según secuencias con unos primers diseñados por Hinberg y Coles. Le hacemos una PCR y lo secuenciamos. Esta paciente, entonces, aquí podemos concluir, al menos clínicamente, que tiene una enfermedad en la que tiene deficiencia de hierro, pero es resistente al hierro. ¿Están de acuerdo? ¿Existe esa patología? Sí, se llama IRIDA. Es anemia por deficiencia de hierro, pero con resistencia al hierro intravenoso. Entonces, buscamos la secuencia de los genes y estos genes o estos primers están dirigidos a un gen que se llama TMPRSS6 o matriptasa. ¿Ustedes han oído hablar recientemente de esta enzima? ¿En algún lado? ¿No en sus clases de hematología? ¿Nadie? ¿Nadie ha oído hablar de ella? ¿En el COVID? ¿Alguien ha oído hablar de la matriptasa? ¿No? Ok, entonces me sigo. Esa proteína, la matriptasa, es una proteína transmembranal que tiene varios dominios. Tiene un dominio transmembranal, un dominio parecido a la cubulina, tres dominios que se llaman L porque tienen lisinas, y la proteína es una serin-proteasa. Entonces, nosotros le encontramos a esta paciente una mutación correspondiente a una sustitución de una adenina por una timina en el intrón 11 del gen de la matriptasa. Con esto buscamos en la literatura y vimos que se afecta el splicing, aquí me faltó la L, del intrón 11, y eso produce un mensajero anormal y traduce a una matriptasa 2 disfuncional. La matriptasa 2, ¿dónde la habíamos visto? Bueno, entonces, esta paciente lo que tiene se llama IRIDA, como les decía, Iron Refractory Iron Deficiency Anemia, o como se pronuncia. En español significa anemia por deficiencia de hierro resistente al hierro, ¿estamos? O refractaria al hierro. Se define justamente así, como una respuesta débil y lenta al tratamiento con hierro oral, que con una
mejora inadecuada de los parámetros hematológicos. Camachella define a esta anemia como una mejoría menor de 1 gramo por decilitro de hemoglobina después de 4 a 6 semanas de tratamiento con un equivalente a 100 miligramos de hierro elemental. ¿Esta paciente cumple con esos criterios? ¿Ustedes qué opinan? Sí, Sí. porque nada más aumentó 0.6 de... Primero aumentó 0.6 y luego ya cuando le pusimos el hierro intravenoso aumentó hasta 11.5, ¿ok? Bueno, entonces, como alguno de sus compañeros comentó, últimamente, en los últimos 5 años, se han incrementado el número de etiologías genéticas relacionadas con las anemias por deficiencia de hierro. Por ejemplo, una que ya está descrita desde hace mucho tiempo es la aceruloplasminemia. Otra que está descrita más recientemente es la enfermedad de ferroportina 1, en las que hay mutaciones de la ferroportina 1 que no le permite que cuando la hepcidina se va a unir a la ferroportina 1, no se une de manera adecuada, no la puede inhibir y entonces el hierro que entra sale. También la hipotransferrinemia, es decir, como decía alguno de sus compañeros, bueno, a lo mejor está afectado el transporte del hierro. Y sí, hay enfermedades genéticas ya definidas en las que hay un menor número de moléculas de transferrina, o se sintetizan menos moléculas de transferrina y a eso se le llama hipotransferrinemia. Y por último, la irida, que es la que estamos ahorita mencionando, ¿de acuerdo? La irida entonces es una anemia autosómica recesiva con un patrón microcítico hipocrómico que se asocia a una saturación de transferrina baja, a una ferritina normal o elevada y hepcidina inapropiadamente elevada. Desgraciadamente nosotros en México no tenemos forma de medir hepcidina, ni siquiera de manera experimental, y mucho menos clínicamente. Contrariamente a lo esperado, los niveles de ferritina de estos pacientes son normales aún después del tratamiento con hierro, como uno esperaría que después de darle hierro, ¿cómo esperaríamos la ferritina? ¿Baja, normal o elevada? ¿Quién me dice? Elevada. Elevada. Elevada, ¿por qué? Porque le estamos repletando sus reservas de hierro con el hierro que le estamos dando. ¿Ok? Y es causada justamente por mutaciones en el gen de la matriptasa 2. ¿Qué es la matriptasa 2? Pues ya les había comentado, es una serin-proteasa transmembranal que es expresada únicamente en los hepatocitos y esta enzima regula negativamente la transcripción de la hepcidina. ¿Ok? Se han descrito hasta la fecha 51 familias y 71 pacientes de diferentes orígenes étnicos. Se han identificado 58 mutaciones diferentes en el gen. Y más o menos la prevalencia se calcula de un caso en 1.000.000. Y para que vean, aquí esta diapositiva ya la conocían, ¿se acuerdan? Entonces tenemos aquí el hepatocito. ¿Se acuerdan que les había yo explicado que la transferrina con su hierro en forma férrica, que está totalmente saturado, tiene cierta preferencia por unirse a los receptores de transferrina 1 o 2, pero que la eritroferrona hace que esta unión se vaya más hacia el lado de los receptores tipo 2 de la transferrina. Cuando se une la transferrina con los receptores tipo 2 de la transferrina, se forma el complejo, se une a ese complejo la hemojuvelina, y la hemojuvelina después lleva todo este complejo para que la proteína morfogenética del hueso se una a sus receptores tipo 1 y tipo 2, y estos disparen la secuencia, bueno, se fosforilen y disparen la secuencia que después cuando se une los SMAD 1, 2, 5, 8 y 7 al SMAD 4, se forma este complejo que entra por las porinas nucleares y prenden a los diferentes receptores nucleares en el DNA para la síntesis de hepcidina. ¿Qué es lo que hace la matriptasa 2? La matriptasa 2 es, como es una serin-proteasa, acuérdense que ya habíamos dicho que escinde a la hemojuvelina y forma complejos solubles de hemojuvelina, y si la matriptasa 2
está mutada, ¿qué es lo que le va a pasar a la síntesis de epsidina? ¿Ustedes qué me dicen? Pues ¿Alguien? va a disminuir. Pues va a disminuir. Es un regulador negativo, ¿verdad? Entonces, justamente entonces en la herida lo que pasa es que hay mutaciones en el gen de la matriptasa 2 y eso regula negativamente la transcripción de epsilina. ¿Sí se entiende? Ok, entonces aquí está un poco más complejo, pero es exactamente lo mismo que les comenté. Y entonces finalmente nosotros tenemos que la epsidina es una molécula central en la regulación del metabolismo del hierro, ¿ok? Entonces, ya últimamente se han descrito, por ejemplo, padecimientos que son adenomas que producen epsidina, y entonces, si existe un adenoma que está produciendo en exceso epsidina, ¿ustedes qué esperarían que le pase a este paciente? ¿Tendrá anemia por deficiencia de hierro? Sí. Sí, ¿por qué? Porque la epsidina en exceso bloqueará a la ferroportina y la ferroportina de los enterocitos no pasará más hierro y del hierro que se absorbe de los alimentos y el macrófago no va a liberar al hierro porque hay un exceso de epsidina, ¿estamos de acuerdo? Entonces, ese paciente tendrá deficiencia, anemia por deficiencia de hierro. Justamente lo que les explico. Esto pasa en el enterocito y esto pasa en el macrófago. Y por ende los niveles séricos de hierro bajan y la paciente tiene deficiencia de hierro. Al revés, si existe una disminución en la producción de epsidina, entonces la epsidina ya no bloquea la ferroportina, el hierro que viene de los alimentos pasa por el enterocito, pasa por la ferroportina, pasa al plasma, aumenta el hierro en plasma, y el hierro de la eritrocatéresis que ingiere por la digestión de los eritrocitos viejos el macrófago, ese hierro pasa por la ferroportina, no existe quien lo inhiba, ni por ende esto nos puede dar un estado de sobrecarga de hierro. ¿Ok? ¿Sí se entiende? Sí, Ok, entonces, pues yo veo que espero que ya con el asunto del hierro ya no tengamos tanto problema. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Por ejemplo, esta partecita de aquí, ¿sí ven la flechita que estoy señalando? ¿Sí, verdad? Por ejemplo, si tenemos aquí un macrófago, tenemos un exceso de interleucina 6, un exceso de interleucina 6, del receptor de interleucina 6 en el hepatocito, se abre la vía de las STATs, se aumenta la síntesis de epsidina y entonces también en este estado podemos tener un exceso de epsidina. Este estado lo vemos nosotros en qué enfermedad. Un exceso de interleucina 6 de receptor y un exceso que da lugar a un exceso de epsidina. ¿En qué enfermedad? Lupus eritematoso o artritis reumatoide. O sea, en una anemia de enfermedad crónica, ¿están de acuerdo? Entonces, esta parte de la diapositiva nos explica eso. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que hace la matriptasa 2? Inhibe la transcripción de epsidina, escinde al correceptor de la proteína de superficie de la proteína morfogenética del hueso, que es la hemojuvelina, como ya les expliqué, y con eso se atenúa la señalización hacia el núcleo y la expresión de la síntesis de epsidina. El tratamiento óptimo de esta enfermedad aún está indefinido. Ya sabemos que el hierro oral no es efectivo, debido a que no se absorbe. A veces darles vitamina C lleva a respuestas esporádicas y pues la solución de estos pacientes es darle hierro intravenoso, pero ya sabemos que la respuesta va a ser parcial. Y lo que sí sabemos es que la eritropoyetina no es útil, ¿ok? Entonces, ¿qué está en el futuro para el tratamiento experimental de esta enfermedad? Pues sí, ya conocemos que existe entonces un eje hierro, epsidina, ferroportina. Entonces, se han
visto ya varios tipos de compuestos que disminuyen la epsidina o que incrementan la función de la ferroportina. Por ejemplo, los de clase 1, los que reducen la vía de señalización que estimula la epsidina, anticuerpos anti el receptor de anti-interleucina 6 o anticuerpos anti-interleucina 6, anticuerpos anti el factor morfogenético del hueso, inhibidores del receptor de la proteína morfogenética del hueso, anticuerpos monoclonales antijuvelina, antihemojubelina, y las heparinas no anticoagulantes también pueden servir para esto. También en la clase 2 son aquellas moléculas que se unen a la epsidina, como pueden ser anticuerpos antiepsidina o otros oligonucleótidos. También se puede interferir con la interacción entre la ferroportina y la epsidina, con anticuerpos antiferroportina. Otra forma o otro grupo de fármacos que se pueden utilizar es aquellos que incrementen la epsidina o que disminuyan la función de la ferroportina. Similares a la epsidina, o sea, análogos de la epsidina, una epsidina más pequeña, la mini epsidina, o aquellos que activan a la epsidina. Ya hay estudios preclínicos con proteína morfogenética del hueso, o anticuerpos que bloqueen el inhibidor de la epsidina, como serían anticuerpos monoclonales contra la matriptasa 2, que pueden ser RNAs de interferencia, o para bloquear al receptor de epsidina con inhibidores de ferroportina. Entonces, como pueden ustedes ver, hay diferentes formas en las que en el futuro se podría manejar a este tipo de pacientes, pero bueno, yo sé que es algo así como que muy ciencia ficción para ustedes, pero finalmente lo que deben el mensaje que les quiero dejar con este caso es que existen también alteraciones genéticas que pueden manifestarse como deficiencia de hierro. ¿Ok? Entonces, ese sería el mensaje de este caso. Entonces, ¿sí le entendieron a este caso o nada más los confundí? Sí, doctor. Ok, Sí. bueno, entonces, ¿con el hierro ya creen que ya están más o menos duchos? Ok. Entonces, Sí. nos vamos a pasar a este otro caso. A ver, ¿quién me lee el caso? ¿Alguien por ahí? Sergio. Ajá. Ok, entonces, a ver, ¿quién me dice? Acuérdense que
Pues bueno, yo no les di seminario, ¿o sí les di seminario a ustedes? No, ¿verdad? En quinto. No, No. el doctor Hugo Moreno, ¿no? Bueno, ok. ¿Cuáles serían aquí? Alguien me podría decir, ya sé que es un resumen de un caso clínico, pero siempre en un caso clínico tenemos que destacar lo que llamamos datos clave o datos pivote. ¿Cuáles serían para ustedes los datos pivote de este caso? Pérdida de peso, adenopatía, Ujú. La adenomegalia cervical. Ok. ¿Nada más? esto sería, ¿no? ¿Cuál otro? Parecería ser un cáncer. No, pero todavía no vamos a eso. ¿Cuáles son los datos pivote? Ah, La pérdida de kilos, bueno, de 10 kilos en 3 meses. ok. Bueno, lo primero que tenemos, ¿cuál es el principal síntoma que tiene la paciente? Fatiga e hipotiramia. Fatiga. El principal síntoma es fatiga. Y la disnea, ¿ok? Entonces, esos dos datos, así, antes que nada, los dos datos, ¿a qué lo asocian? La fatiga y la La disnea anemia. puede ser un dato de síndrome anémico, ¿están de acuerdo? Y si nos seguimos con esto, dice hipermenorrea y polimenorrea. Entonces, ok, si yo considero que la fatiga y la disnea, la hipermenorrea y la polimenorrea son datos pivote, ahí estoy diciendo, esto me está orientando hacia que tiene síndrome anémico. Pero además de esto tiene diaforesis nocturna y ha perdido más de 10 kilos en 3 meses. Esos datos, ¿cómo se llaman? Cuando un paciente tiene diaforesis nocturna y 10 kilos de peso, o sea, y pérdida de más del 10% de su peso corporal. ¿Ha perdido más del 10% de su peso corporal? ¿Qué me dicen? Que sí. Sí, más de 6.5. Claro. ¿Y quién es la hermanita de alguien? Sí, el peso habitual es de 65 kilos, entonces si pierde 10 kilos, entonces ya perdió más de 6.5 kilos, que sería su peso habitual, ¿estamos de acuerdo? Entonces, tiene lo que se llaman síntomas B. Entonces, una paciente que tiene síndrome anémico más síntomas B, ¿están de acuerdo? Y después, al examen físico, entonces, además tiene adenomegalia, ¿ok? ¿Qué características son relevantes en la adenomegalia? Bueno, que una mide 4 centímetros. Debemos recordar que cualquier adenomegalia que mide más de 1,5 centímetros, algunos autores dicen, otros autores dicen que más de 2 centímetros, pero en términos generales, cualquier adenomegalia que mida más de 1,5 centímetros, la debemos de considerar maligna hasta no demostrar lo contrario. Sobre todo si está en la región cervical, y esta es supraclavicular derecha. Y tiene otra también de las mismas características, supraclavicular derecha, también indolora. Es decir, tiene dos adenomegalias supraclaviculares derechas que en conjunto serían una masa ganglionar como de 8 centímetros. Además, corroboramos que tiene síndrome anémico porque tiene un soplo sistólico grado 2 de 4. ¿Y qué les sugiere a ustedes el hecho de que se palpe el polo esplénico? Que hay mucha destrucción de evidencia. Entonces, la paciente tiene esplenomegalia. ¿Están de acuerdo? Entonces, así como resumen, ¿qué era lo que yo esperaba que me dijeran? Pues los datos claves son síndrome anémico, síntomas B, adenomegalia y esplenomegalia. ¿Ok? Hasta ahí. Ahora, ¿qué alteraciones tiene la biometría hemática? ¿Quién me dice? Pues la hemoglobina.
tiene anemia, ¿ok? Ujú. ¿Qué tipo de anemia tiene? Moderada porque está entre 8 y 10. Ujú. Y morfológicamente, Pues el volumen globular medio es mayor a 100, entonces es macrocítica y la concentración media de hemoglobina es de 26 y lo normal es de 24 a 37, si mal no, no es de recuerdo. No, de 26. 27 a 34. Exacto, entonces Entonces tiene está hipocromía. es hipocrómica y tiene anisocitosis por el ancho de distribución eritrocitaria mayor a 15. Ok, ¿y qué otra cosa llama ahí poderosamente la atención? Los reticulocitos. Entonces tiene reticulocitosis, ok, entonces tiene, además de los datos clínicos, tiene síndrome anémico, síntomas B, adenomegalia, esplenomegalia, reticulocitosis, ¿estamos de acuerdo? Anemia macrocítica, ¿están de acuerdo? Y además tiene una elevación importante de la deshidrogenasa láctica. La deshidrogenasa láctica se eleva en muchas condiciones, pero las dos condiciones más importantes en las que se eleva es cuando hay hemólisis y cuando hay linfoproliferación. ¿Están de acuerdo? Ok, entonces nos seguimos. Primera pregunta, ¿tiene anemia esta paciente? Pues ya me contestaron, sí tiene anemia. ¿Qué tipo de anemia tiene? Pues ya habíamos dicho que tiene una anemia microcítica hipocrómica. Para la edad, para la altura del lugar donde vive, ¿tiene anemia? Pues sí, porque el mínimo de edad debería de ser de 12.5. Los índices eritrocitarios, ya dijimos que tiene una anemia macrocítica. ¿Por qué? Porque el BGM está en más de 100 femtolitros y es hipocrómica porque tiene menos de 27 picogramos. Entonces, hasta ahí vamos bien. ¿Ok? Ahora, funcionalmente, ¿cómo es su anemia? Entonces tenemos que corregir los retis. Entonces los reticulocitos reportados son de 33, entre el hematocrito real que era de 26%, entre 45, nos da 18.48. Eso todavía lo tenemos que dividir entre 2, que son los retis corregidos entre 2, es 18.48 entre 2 y nos da 9.24. ¿Qué tipo de anemia tiene desde el punto de vista funcional? Regenerativo. Entonces, en conclusión, es una paciente que tiene síndrome anémico, síntomas B, adenomegalia, esplenomegalia, reticulocitosis y una anemia regenerativa, ¿ok? Entonces, si tiene una anemia regenerativa o proliferativa, entonces, ¿qué debemos ver? Entonces, era lo que les preguntaba. ¿Qué tipo de anemia tiene esta paciente según la clasificación morfológica? Ya habíamos dicho. Macrocítica normocrómica, ¿no? Uh-huh. Ok. Luego, desde el punto de vista funcional, proliferativa. ¿Están de acuerdo? Ok. ¿Tiene anisocitosis? Sí, tiene anisocitosis. ¿Por qué creen ustedes que tendrá anisocitosis? ¿Por los reticulocitos? Por los reticulocitos. Ok. Entonces nos regresamos a la clasificación según el ADE, el volumen globular y el ADE. Entonces, ¿se acuerdan que habíamos dicho, ok, ¿qué tipo de anemia tiene? Ah, tiene una anemia de tipo microcítica. Con ADE aumentado, ¿qué posibilidades? Perdón, macrocítica, está aquí. Es macrocítica con el ADE aumentado. ¿Qué opciones tenemos? Anemia hemolítica con reticulocitos notable, deficiencia de vitamina B12 o de folatos. Entonces, ¿qué tiene esta paciente? ¿Quién me dice? La que está marcada de rojo. Ok, tiene una anemia hemolítica inmune con reticulocitosis notable. ¿Cuál será la causa más probable de anemia que tiene esta paciente? Una beta-talasemia heterocigota, una anemia hemolítica inmune, una anemia de enfermedad crónica o una anemia por deficiencia de hierro. ¿Quién me dice? Política inmune. Ok, sería una anemia hemolítica inmune. ¿Y por qué creen que sería una anemia hemolítica inmune? Porque, pues primero es la causa más común de anemias hemolíticas, pero además debemos recordar que tenemos que investigar cuál es la causa de esa anemia hemolítica, ¿ok? ¿Qué estudios le pedirían?
¿quién me dice? Patrón de hierro, CUMS indirecto, CUMS directo, niveles séricos de vitamina B12 o de ácido fólico. ¿Qué prueba le pediríamos? Pues si ya dijimos que era hemolítica, pues el COMS directo. El CUMS directo para determinar si es una hemolítica hereditaria o es una hemolítica adquirida, ¿estamos? Ajá. Sabemos que el CUMS, si el CUMS es positivo, entonces, ¿qué nos dice? Que la anemia es inmune, ¿estamos de acuerdo? Tiene anticuerpo. Sí, ujú. Exacto. Entonces, el CUMS directo fue positivo. Entonces, hasta aquí decimos, ok, entonces el diagnóstico es anemia hemolítica inmune, hasta ahorita. Ahora, dentro de las diferentes causas de anemias hemolíticas, entonces, ¿qué otros estudios le tendremos que pedir? Le pedimos complemento C3, complemento C4, factor reumatoide, anticuerpos antinucleares o anti-SM, anticuerpos antifactor intrínseco, crioglobulinas o PANCAS. Crioglobulinas. Crioglobulinas. Ay, me le puse crioglobulinas. Es crioglobulinas, perdón. Crioglobulinas, ¿por qué? ¿Qué descartarías pidiéndole crioglobulinas? Pues ¿Qué fue? ¿Una crioglobulinemia? O sea, una anemia hemolítica inmune por anticuerpos fríos o por anticuerpos calientes. Lo que el CUMS directo nos dice que la anemia hemolítica es por anticuerpos calientes, ¿estamos? Entonces, ¿qué puede estar en el fondo de esa anemia hemolítica inmune por anticuerpos calientes? ¿Por qué no le pediríamos anticuerpos antifactor intrínseco? ¿Esos para qué nos sirven? Para la deficiencia de vitamina B12. Bueno, Para la anemia Para la perniciosa. anemia perniciosa, ¿ok? Para la anemia perniciosa. Y los PANCAS, pues son anticuerpos antineutrófilos, ¿ok? Entonces, ¿qué opción nos queda? Pues todos estos. ¿Y estos que nos descartan? Primero, si C3 y C4 salen bajos, ¿qué nos está indicando? Que hay consumo de complemento y la anemia hemolítica es inmune. Si está positivo el factor reumatoide, los anticuerpos antinucleares y el anti-SM, ¿qué tiene la paciente? ¿Enfermedad de tejido conjuntivo? ¿Cuál? Específicamente, ¿cuál? Artritis reumatoides. Lupus, no. ¿Cuál es el anticuerpo que te da positivo en la artritis reumatoide? El péptido C-citrulinado, ¿ok? El péptido C-citrulinado es específico de la artritis reumatoide. Si tuvieras aquí un anti-SM positivo y un péptido C-citrulinado positivo, entonces sería una enfermedad mixta del tejido conectivo, ¿ok? Pero bueno, eso lo vieron, supongo, que en reuma, ¿ok? Pero entonces, a lo que voy en este caso, ¿cómo explican toda la sintomatología de la paciente? Pues ahorita, como menciona ya de C3 y C4, puede ser una paroxística nocturna por las disneas nocturnas y todo eso que presentaba la paciente. No, o sea, una hemoglobinuria paroxística nocturna, primero, o sea, sí te da hemoglobinuria nocturna, o sea, la hemoglobinuria es la que es nocturna, y eso se caracteriza porque clínicamente cuando tú le preguntas al paciente, oiga, ¿ha notado su orina oscura? Y el paciente te dice, sí, la primera orina de la mañana es más oscura, pero ya poco a poco se va haciendo más clara. Cuando un paciente te refiere hemoglobinuria o coluria, entonces debes de preguntarle al paciente eso, si es durante todo el tiempo, es decir, todas las orinas son del mismo color, son color manzanita o son color como la Coca-Cola o nada más la de la mañana. No, nada más la de la mañana. ¿Eso qué te está indicando? Está indicando que la hemoglobinuria es más de predominio nocturno. Y entonces ahí sí sospechas un HPN, ¿ok? Ok, Pero, gracias. pero aquí no, aquí tendríamos que ver. Es decir, aquí lo que tenemos que descartar es que todo paciente que tiene una anemia hemolítica inmune, en el fondo hay dos tipos de cosas. O un proceso linfoproliferativo
entiéndase un linfoma, habitualmente Hodgkin o no Hodgkin, habitualmente el linfoma no Hodgkin o Hodgkin, o hay una enfermedad de tipo inmunológica, ¿ok? Entonces, ¿sí me van siguiendo? Sí, doctor. Bueno, Sí. entonces, C3 salió de 6 miligramos, C56, C4 de 56 miligramos por decilitro, el factor reumatoide negativo, los anticuerpos antinucleares negativos, el anti-SM negativo. ¿Cuál es su diagnóstico? A ver, opción A, anemia hemolítica inmune por anticuerpos fríos. Opción B, anemia hemolítica por anticuerpos calientes. C, anemia perniciosa. D, neutropenia autoinmune. ¿Quién me dice? ¿Por anticuerpos calientes? Por anticuerpos calientes. ¿Y cómo sabes que es por anticuerpos calientes? Primero por el CUMS, pero Por el además, concepto- ¿qué otra cosa? En estos resultados que le estoy dando aquí, en esta pregunta 7, ¿qué sí tiene y qué no tiene la paciente? ¿Quién me dice? Tiene disminuido el C3, ¿no? Tiene consumo de complemento, ¿están de acuerdo? Bien. Es decir, el C3 está muy bajo. El valor normal de C3 es cercano a 100 y el valor normal de C4 también, ¿de acuerdo? Bueno, depende, ahí depende de cada laboratorio realmente, pero este paciente está consumiendo C3, está consumiendo complemento, pero el factor reumatoide está negativo, los anticuerpos antinucleares están negativos y el anti-SM está negativo. ¿Tendrá lupus esta paciente? No. No, No tiene lupus, no tiene lupus, ¿ok? Entonces, el diagnóstico hasta el que pueden llegar ustedes en este momento es una anemia hemolítica por anticuerpos calientes. Ya descartaron la mitad de las causas. Entonces, ¿cómo explican qué le tendrían que hacer a esta paciente para seguir su estudio? ¿Quién me dice? ¿No se les ocurre nada? ¿No puede ser una biopsia? ¿Una biopsia de qué? Pues de los ganglios. Pues de los ganglios, ok. Entonces, ¿por qué? ¿Para descartar qué? Pues una neoplasia. No, pero aquí... Bueno, un linfoma. Exactamente, o sea, si me dice una neoplasia, un cáncer de estómago, un oligodendroglioma, no. Aquí, si le vas a hacer una biopsia de ganglios linfáticos, entonces tendrías que descartar que no tenga preferentemente un linfoma. Ciertamente, tú puedes decir, es que a lo mejor tiene un cáncer de mama y tiene metástasis ganglionares o un cáncer de colon, sí, pero el caso no es por ese lado. Estamos viendo, como les había yo dicho, si tiene una anemia hemolítica, es inmune y ya le descartamos que no tenga lupus o alguna enfermedad reumatológica, entonces buscamos la otra posibilidad que sería que no tenga un linfoma. Debemos recordar que hay linfomas que producen anticuerpos y de hecho hasta más o menos un 5 o 7% de los pacientes con linfoma pueden abrir con alteraciones inmunológicas, pueden abrir su linfoma como una anemia hemolítica inmune. ¿Ok? Creo que ya la pregunta 8, entonces sería esa. ¿Tiene alguna otra enfermedad además de la anemia hemolítica? Pues sí, habría que descartar que no tenga un linfoma. ¿Estamos? Doctor, una pregunta, pero ese mecanismo no sería por anticuerpos fríos. Porque Es que yo leí que la anemia hemolítica inmune que causan los linfomas es por anticuerpos fríos. No. O sea, los linfomas pueden producir anemias hemolíticas por anticuerpos que pueden ser fríos o calientes. Las gamopatías monoclonales, por ejemplo, los linfomas foliculares de bajo grado pueden producir anemias hemolíticas por anticuerpos fríos. Las gamopatías, algunas neoplasias linfoproliferativas de linfos B que
que se comportan como gamopatías monoclonales pueden ser por anticuerpos fríos, pero también pueden ser por anticuerpos calientes, ¿ok? Eso necesitarías estudiarlo, pero aquí el hecho de que te dé el CUMS positivo está orientando a pensar que es por anticuerpos calientes, ¿ok? ¿Pipi? Sí, muchas gracias. Ok, ahora, ¿qué tratamiento le dan? Pulsos de metilpenicilona, vitamina B2 intramuscular, vitamina C oral o hierro oral. ¿Quién me dice? Los pulsos de metilprednisolona. Pues los pulsos de metilpenicilona. ¿Por qué? Porque tiene una anemia hemolítica de tipo inmune. ¿Estamos? Los anticuerpos, aquí no aclaré en el caso clínico si C3 y C4 eran de qué tipo, pero habitualmente C3 es una IgG, entonces los anticuerpos anti-C3 habitualmente son IgG. Por esa razón también se piensa que son más de tipo de anemias hemolíticas de tipo por anticuerpos calientes, porque los anticuerpos que son por crioglobulinemias habitualmente son anticuerpos anti-IgM, para quien me preguntó, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, además del tratamiento de la anemia, ¿habrá que realizar alguna otra medida en esta paciente? Pues ya lo vimos. ¿Qué le haríamos? Una biopsia de ganglio. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, ¿este caso le entendieron? Sí, doctor. ¿Sí? Ok. Sí, doctor. Bueno, ahora vamos con Yo otro. tengo una duda, doctor. Disculpe, nada más rápido. Al principio de las preguntas hizo de que en la anemia funcional la clasificación era regenerativa o proliferativa. Es que usted... Es lo mismo, aquí nada más me equivoqué en las opciones, pero es lo mismo, regenerativa y proliferativa es lo mismo. ok, muy bien. Gracias. Muy bien. Entonces, ahora nos vamos a ir al caso clínico número 4, ¿ok? A ver quién me lo lee, por favor. Yo lo leo, doctor. Sale pues. Caso clínico 4. Mujer de 40 años de edad, originaria de Puebla, residente de Aguascalientes desde hace 20 años, casada, madre de 3 hijos, fue programada para colecistectomía. Los exámenes de laboratorio prequirúrgicos fueron hemoglobina de 9.5 gramos por decilitro, hematocrito de 29%, eritrocitos 4.6 por 10 a la 12. Su médico decidió posponer la cirugía y le indicó hierro oral y parenteral. 3 semanas después, sus exámenes de laboratorio fueron hemoglobina de 9.4 gramos por decilitro, hematocrito de 30%, eritrocitos 5 por 10 a la 12, leucocitos 7.3, ancho de distribución eritrocitaria 12%, diferencial normal, reticulocitos 2.5%, bilirrubina total de 0.5 gramos por decilitro, bilirrubina directa 0.1 miligramos por decilitro, indirecta 0.4 miligramos por litro, hierro sérico de 67 unidades. Es la fijación de transferrina 294, ferritina de 180 miligramos por decilitro y sangre oculta en heces negativa. Ok, muchas gracias. Entonces aquí, en resumen, ¿qué tenemos? Es una mujer, quinta década de la vida, que la van a operar de algo y le encuentran que anemia. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué tipo de anemia? Pues tiene una anemia, al menos es una anemia moderada, y en los demás exámenes de laboratorio, pues se ve que el paciente, el médico que la vio, sospechó que tenía una anemia por deficiencia de hierro y por eso le indicó hierro oral para poder operarla. Dice, pues si normalmente los anestesiólogos piden que la hemoglobina mínima para una cirugía sea de 10, pues si le falta tantito hierro, de 9.5 a 10, pues no va a faltar demasiado. Entonces le indica hierro oral y además hierro intramuscular. Y después de eso, en lugar de mejorar, la hemoglobina disminuye. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa con esta paciente? Vamos a verlo.
¿Tiene anemia? Pues ya dijimos que sí. ¿Estamos? ¿Qué tipo de anemia? Entonces vamos a ver. Entonces, aquí, según los índices de Winthrop, tendríamos que el BGM tiene ella un hematocrito de 30, entre los glóbulos rojos 5 millones, entre 10 sería de 60 femtolitros. ¿Qué tipo de anemia tiene entonces? Microcítica. Y calculamos la hemoglobina corpuscular media, la hemoglobina de 9.4, entre los glóbulos rojos de 5 millones, 18.8. Entonces tiene una anemia microcítica hipocrómica. ¿Le dan la razón al médico que le dio el hierro? Sí. 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 ¿Ustedes creen? ¿Qué edad tenía este paciente? Falta buscar más. 12, ¿verdad? ¿Creen que tenga deficiencia de hierro? ¿Quién me dice? Si no respondía al hierro, entonces no sería por deficiencia de hierro. Ok, aquí fíjense, después de que le dan el hierro parenteral y oral, el ADE está en 12, es decir, si tenía deficiencia de hierro, se corrigió, ¿no? Porque ya no tiene anisocitosis. ¿Están de acuerdo? Bueno, la concentración de hemoglobina corpuscular media sería de 31.3. ¿Qué tipo de anemia tiene según la clasificación morfológica? Ya dijimos A, microcítica hipocrómica, B, macrocítica normocrómica o C, normocítica normocrómica. Entonces es microcítica hipocrómica. A. Los reticulocitos que tenía. Entonces, reticulocitos reportados, 2.5 por 30 sobre 45 igual a 0.66. Su índice de producción de retis de 0.33. Entonces tiene una anemia de tipo funcional ¿de cuál? ¿Regenerativa, proliferativa o arregenerativa? Regenerativa. Regenerativa, ok. Entonces nos regresamos a nuestro famoso cuadrito que ya nos sabemos. Según el ADE y el volumen globular medio, la paciente tiene una anemia microcítica. ¿Y el ADE cómo está? ¿Aumentado o normal? ¿Está normal? Entonces, ¿ahí qué opciones tenemos? Anemia de enfermedad crónica. ¿Tendrá una anemia de enfermedad crónica? Tenemos que investigarlo. O posibilidad talasemia heterocigota. Entonces, sobre esas posibilidades debemos pensar. Entonces, ¿qué tenemos que ir a hacer? Tenemos que ir de nuevo con la paciente y preguntarle, oiga, de manera intencionada, ¿de dónde es usted? Bueno, dice que sus abuelos provienen del norte de Europa, su papá y sus 2 hermanas padecían anemia, una sobrina de ella también está siendo estudiada por anemia, y además a ella ya le habían dado varios tratamientos con hierro oral y parenteral, pero hasta donde sabía, nunca había tenido valores normales de hemoglobina. No refiere ningún padecimiento crónico, no tiene historia de sangrado gastrointestinal, y los exámenes ginecobstétricos, dice que tiene menarca a los 14 años, su ritmo 30/3, no tiene polimenorrea, no tiene dismenorrea, y la fecha de último parto fue hace 3 años, y le hicieron una alpingoclasia hace 3 años. ¿Qué opinan de este caso? ¿Por dónde se orientan? Probablemente tenga una talasemia. Probablemente tenga una talasemia. ¿Por qué piensan que pueda tener una talasemia? Pues la historia familiar. Por la historia familiar. Ok. ¿Qué datos específicamente de la historia familiar son interesantes? Anemia en familiares en Europa. Ajá. ¿Mandé? No te oí. ¿Cuál sería? Su familia, que la anemia se presenta en mujeres también, y bueno, y en su padre. Pues sí, o sea, lo interesante es de que provienen del norte de Europa, como dicen unos compañeros. Si tiene si tiene ascendientes europeos, entonces lo que habría que pensar es en una talasemia, ¿estamos de acuerdo? Además que ya le dieron hierro oral, no tiene, ahí el dato interesante es que no tiene anisocitosis, ¿están de acuerdo? Ahora,
Entonces, ¿qué exámenes de laboratorio le pedirían? Patrón de hierro, hierro sérico y ferritina sérica, niveles de B12 y ácido fólico, o electroforesis de hemoglobinas. ¿Qué me dicen? Electroforesis. Globina. Ok, entonces, electroforesis de hemoglobinas. ¿Por qué? Porque estamos pensando que tenga una talasemia. ¿Están de acuerdo? ¿Qué otra cosa les interesaría a ustedes antes de seguir con el caso saber en este paciente? Vamos a regresarnos para acá. Tiene 5 millones de eritrocitos, ¿están de acuerdo? Y tiene un BGM de ¿cuánto? De 60. 60. Entonces, ¿qué dato les interesaría a ustedes saber con esos dos datos que les acabo de mencionar? ¿Qué buscarían? Estamos pensando que tenga una electroforesis de hemoglobina, perdón, que tenga una beta-talasemia. ¿No se acuerdan? Era una pregunta de las que les hice en los cuestionarios. Ok, entonces nos seguimos. La ferritina, 56 microgramos por decilitro, el hierro sérico 69 miligramos por decilitro, la capacidad total de fijación de 278, el índice de saturación de 24%. ¿Tiene deficiencia de hierro? ¿Ese patrón de hierro qué les dice? ¿Está normal? Está normal. ¿Y la ferritina qué les dice? Poquito baja. Está arriba de 50, ¿estamos de acuerdo? Entonces está normal. Y luego la electroforesis de proteínas, de hemoglobinas dice, hemoglobina 1, 94.2%, hemoglobina 2, 4.7%, hemoglobina fetal 1.1%. ¿Qué tiene la paciente? ¿Una beta-talasemia? Un rasgo de beta-talasemia, estamos. Entonces, ¿cuál es su diagnóstico? Anemia por deficiencia de hierro, anemia sideroblástica, alfa-talasemia o heterocigoto para beta-talasemia. ¿Cuál es su diagnóstico? Heterocigoto para beta-talasemia. Sería heterocigoto para beta-talasemia, ¿estamos de acuerdo? Muy bien, entonces, creo que ya fue el último. Entonces, ¿hasta aquí sí me entendieron? Ok, ahora, con el índice ¿se acuerdan del índice de Meissner? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué es el índice de Meissner? O de Menzer. ¿Era la relación del BCM sobre el encuentro de los eritrocitos? Ok, y en esta paciente, ¿cómo sería ese índice? Sería 60 entre 5, ¿cuánto da? 12. 12. ¿Y entonces eso qué le sugiere? Que es positivo el índice de Meissner. Positivo, ¿para qué? Para sospechar que tiene una talasemia, ¿de acuerdo? Es decir, fíjense, cómo en este caso también podemos valernos del índice de Meissner, porque ya sabemos que si el índice de Meissner es mayor de 13, entonces es una anemia por deficiencia de hierro. Y si el índice de Meissner es menor de 13, algunos, sí, de menor de 13, entonces pensamos que puede ser una beta-talasemia. Es para lo que más nos sirve, bueno, de hecho es para lo que sirve el índice de Meissner. Entonces, y es muy simple de sacar, nada más es cuestión de que lo tengan ustedes en mente. Bueno, pues estos ya son todos los casos. No sé, ¿tienen alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Les parecieron bien los casos? Sí. ¿Sí? Sí, doctor. Bueno, ok, entonces
Pues yo creo que, pues ya, ¿qué hora es? 1:14. Ahora nos tardamos menos. Bueno, entonces, pues espero que les haya servido el repaso. Yo creo que el examen pues va a ser el próximo viernes, ¿les parece? Lo vamos a poner como a esta hora, como a las 12, para los dos grupos, para el B y el C. ¿Están de acuerdo? Doctor, creo que faltan muchos compañeros. Si quiere, le confirmamos por WhatsApp más al ratito. Ahorita son muy poquitos. ¿Cuántos son? No sé cuántos son. Somos 60 ahorita en la llamada. Ok, bueno. 60. Entonces ya, 60, pues sí, son bastantitos. Ok, entonces, pues me comentan después si les pareció bien para ese día el caso. ¿Ok? ¿Tienen alguna otra duda del curso que les pueda yo resolver ahorita? ¿O ya? ¿No? Ahí la dejamos. Maestro, nomás una duda. ¿El examen va a marcar de qué capítulo, bueno, de qué tema a qué tema? Pues ya habíamos dicho, solo lo de anemias. O sea, a partir de anemia aplásica, para acá ya es otro examen. Bien, gracias. ¿También va a venir paroxística nocturna? Sí, también. Ok, Sí, gracias. anemia paroxística nocturna, sí. O sea, por eso les hice un repaso de anemias. Pero no sé, en resumen, entonces ya podrán ustedes, yo supongo, o sea, les insistí mucho en la presentación de los casos, en la clasificación de las anemias, porque a partir de que ustedes clasifiquen de una manera adecuada la anemia, es como van a poder sospechar cuál es la etiología. Indudablemente me centré más en la anemia por deficiencia de hierro, porque es lo que más van a ver. Es decir, como les comenté en la presentación de anemia por deficiencia de hierro, el 50% de las anemias que vean ustedes, sobre todo en el primer nivel o siendo médicos no hematólogos, la mitad van a ser anemia por deficiencia de hierro. Entonces, ustedes al menos deben de saber estudiar muy bien una anemia por deficiencia de hierro y justamente cuando digan, oiga, pues es que pues ya le di, yo creo que si es una anemia por deficiencia de hierro, ya le di de manera adecuada hierro y no responde, entonces es cuando, bueno, pues entonces la tendríamos que referir con el hematólogo, no con el internista, sino con el hematólogo, para que el hematólogo determine cuál es la causa de esa anemia por deficiencia de hierro, de esa anemia que ustedes ya descartaron que no sea por deficiencia de hierro, y para buscar si no es una talasemia, si no es una anemia asociada a otra patología. La otra patología que van a ver muy frecuentemente va a ser la anemia de enfermedad crónica. ¿Cómo, a ver quién me dice, cómo desde primera instancia podrían tener que descartar una anemia por deficiencia de hierro versus una anemia de enfermedad crónica? ¿Qué datos? ¿Con proteínas de capacidad de fijación, No. con la capacidad de fijación de la... ¿La ferretina? Ok. Lo más simple es pedir hierro sérico y ferritina, ¿estamos? Porque con eso, si la ferritina y el hierro sérico están bajos, entonces decimos, ferritina menor de 20 o menor de 10 incluso, deficiencia de hierro. Hierro sérico menor de 60, deficiencia de hierro. Otro parámetro que tenemos que tomar mucho en cuenta es la edad. Si el paciente es un paciente mayor, o sea, un adulto mayor de 60 años, puede tener una anemia por deficiencia de hierro, sí, pero también puede tener una anemia de enfermedad crónica. Entonces, ya desde el interrogatorio, si sabemos que tiene comorbilidad, si tiene
datos de un proceso inflamatorio, infeccioso o neoplásico de fondo, entonces sabemos que ese paciente puede tener una anemia de enfermedad crónica, una anemia por deficiencia de hierro, o puede tener las dos, como les comenté, tanto en la plática que les di la vez anterior, como los casos que les puse en los cuestionarios. ¿Sí se fijan? ¿Ok? Entonces, las anemias que más van a ver ustedes van a ser la anemia por deficiencia de hierro, la anemia de enfermedad crónica, en menor proporción una anemia por deficiencia de vitamina B12 o de ácido fólico, y ya más raramente una anemia hemolítica. Y dentro de las anemias hemolíticas, pues dentro de las hereditarias, una talasemia o un rasgo de beta-talasemia es lo más común. O sea, también en algunos lugares de México se pueden encontrar anemias derpanocíticas, pero las anemias derpanocíticas las vamos a sospechar en pacientes que tengan antecedentes hereditarios de provenir de raza negra. Entonces, o también de la región del Mediterráneo, aunque menos frecuentemente. Y en el caso de México, pues como les había yo puesto en el cuestionario, ¿en qué regiones de México sospecharías que puede haber talasemias? Bueno, pues en la región central de Veracruz, en Puebla, en la Costa Grande de Guerrero, en la región del Bajío, en la región de los Altos de Jalisco. Ahí, en esas regiones, es donde nosotros podemos sospechar que pudieran tener anemias de ese tipo, ¿ok? Y pues una anemia hemolítica, pues esa se nos puede presentar en cualquier paciente, si es inmune, pero entonces siempre recordar que en una anemia hemolítica inmune, tenemos que ver qué está en el fondo, si una enfermedad reumatológica o si una enfermedad de tipo linfoproliferativo que nos pudiera estar ocasionando esto. ¿Ok? Entonces, espero que les quede claro y que ya puedan hacer un diagnóstico diferencial rápido de las anemias en general. Yo sé que desde cuarto semestre ustedes han estado viendo de alguna manera el estudio de las anemias. Quizá desde tercero, desde que llevaron semiología, han estado enfrentándose a las anemias, pero lo más importante es que deben de tener en mente eso. Es decir, primero tengo que determinar si la anemia es microcítica, macrocítica, como primer punto. Si es microcítica, tengo tres posibilidades: anemia por deficiencia de hierro, beta-talasemia, anemia de enfermedad crónica. Si es macrocítica, entonces, si el paciente es adulto, lo que tengo que descartar es que tenga una deficiencia de vitamina B12 o de ácido fólico, si es adulto joven, y si es un adulto mayor, pensar que pueda tener un síndrome mielodisplásico. Y luego tenemos el gran grupo de las anemias normo-normo. Ahí lo primero que tenemos que descartar es que el paciente tenga una anemia de enfermedad crónica, ¿ok? Y si ustedes ven esa gran complejidad que ustedes veían ay, las anemias son muy difíciles, pues no. Sí me pueden a alguien repetir, por ejemplo, qué tendrían que pensar como diagnósticos diferenciales en una anemia de un paciente adulto mayor de tipo macrocítico. ¿Qué sería lo que tendrían que descartar primero? El síndrome clásico. ¿Deficiencia de B12 también? Síndrome mielodisplásico. No, primero acuérdense, en hematología como en oncología, o sea, la hematología es una especialidad que tiene 4 ramas principales, pero una de las partes más importantes de la hematología es la hematología maligna. Entonces, nosotros vemos muchos pacientes oncológicos. Entonces, en oncología y en hematología, siempre se descarta primero lo más grave. Entonces, en un paciente que es adulto mayor, que tiene una anemia macrocítica, lo primero que tenemos que pensar es que tenga
un síndrome mielodisplásico, porque eso es más grave que tener una anemia por deficiencia de vitamina B12, ¿ok? Porque la anemia por deficiencia de vitamina B12, aún siendo perniciosa, entonces se corrige simplemente con vitamina B12, ¿ok? Entonces espero que les haya servido y pues no sé, yo creo que después les voy a dar otra clase así también presencial, cuando terminemos de ver todo lo maligno, es decir, ahorita vamos, la última clase que les mandé fue la de leucemia linfocítica crónica, ¿sí? La última presentación. De neoplasias nos faltaría ver linfoma de Hodgkin, linfomas no Hodgkin y mieloma múltiple. Cuando terminemos de ver la parte de neoplasias hematológicas, entonces les voy a hacer igual una clase con varios casos para ver dentro de las neoplasias hematológicas cómo se hace el diagnóstico diferencial. ¿Estamos? Entonces, en cuanto terminemos esas clases, lo vemos. ¿Ok? ¿Están de acuerdo? Sí, doctor, yo no lo tengo. Gracias. Bueno, entonces, pues me despido. Si no tienen ya ninguna otra pregunta, pues entonces, pues gracias por la atención y ahí nos vemos. ¿Sale? Gracias. Doctor, yo nada más sí tenía una pregunta. ¿En qué caso se presenta la metahemoglobinemia? La metahemoglobinemia, bueno, las metahemoglobinemia son padecimientos raros. Se deben a alteraciones en la cadena de la hemoglobina, en las cuales la captación de oxígeno por esas variantes de hemoglobina afectan diferentes sitios del pocket molecular de la hemoglobina, donde capta o no el hierro, de tal manera que no liberan el hierro de una manera adecuada, y entonces son pacientes que sufren principalmente de cianosis. Entonces, esas las distingues porque son anemias cianógenas, ¿ok? Eso es como el principal rasgo que las diferencia de las talasemias. Sí, no, de hecho, en las talasemias lo más importante que vas a ver es que son anemias microcíticas, ¿ok? Y como el índice de Messner, también por eso se los enseño, porque vas a sospechar de una talasemia cuando tengas una anemia microcítica. Puede tener anisocitosis o no, pero si no tiene anisocitosis y además la cantidad de glóbulos rojos no correlaciona con la profundidad de la anemia, entonces ahí ese dato es el que te hace sospechar que puede ser una anemia por una beta-talasemia, ¿sí? O un rasgo de beta-talasemia. ¿Sí me expliqué? Es decir, por ejemplo, si la paciente tiene una hemoglobina de 6 y tiene glóbulos rojos es mujer, y tiene glóbulos rojos de 4 millones, ¿eso te correlaciona a ti? A ver, dime, ¿eres Berenice? Sí, ¿verdad? Sí, doctor. ¿Quién preguntó? Si encuentras una relación en una paciente que tenga una hemoglobina de 6 y 4 millones de eritrocitos. No, entonces sí podría ser ahí un rasgo de beta-talasemia. Exacto. ¿Por qué? Es decir, tú ves, por ejemplo, para un paciente que tiene anemia por deficiencia de hierro, si tiene una hemoglobina de 6, tú esperas que tenga glóbulos rojos de 2.500.000, 2.800.000. No esperas que tenga 4 millones. ¿Por qué tiene 4 millones? Pues porque está compensando. Entonces, está produciendo glóbulos rojos microcíticos más pequeños, y por esa razón, esos pacientes incluso no son tan sintomáticos. Entonces, con esos dos datos, tú dices, esta paciente lo más probable es que tenga
una beta-talasemia. Y para eso te sirve el índice de Messner. Si tú sabes que el índice de Messner es simplemente dividir el volumen globular medio entre la cantidad de glóbulos rojos, y si es mayor de 13, pues es una anemia por deficiencia de hierro, y si es menor de 13, o sea, es 12, por ejemplo, entonces es una beta-talasemia. Obviamente no es diagnóstico el índice de Messner, te orienta, pero tan simple como ver la biometría hemática y hacer una simple división, te da la sospecha, y entonces ese paciente, obviamente sí, le pides un patrón de hierro o una ferritina y un hierro sérico, porque puede coexistir el rasgo talasémico con una deficiencia de hierro, y además le pides la electroforesis de hemoglobina, y con esos dos estudios ya tienes el diagnóstico, ¿ok? Sí, doctor, muchas gracias. ¿Alguien más o ya nos vamos? No, pues ya se fueron bastantes. Bueno, entonces así le hacemos, ¿ok? ¿Está aquí alguna de las dos jefas de grupo? Una de las dos no está, pero ¿quién? ¿Sí está la otra jefa de grupo? Sí, doctor, aquí estoy. Ah, bueno, eres Yesenia, ¿verdad? Jessica, Sí, perdón. Jessica. Jessica. Bueno, pues entonces, en cuanto terminemos, ¿cuándo son las vacaciones? ¿Es la otra semana? Las vacaciones de abril son... Ay, déjeme ver. Empiezan el 19. ¿El 19 de qué? ¿De abril? 19 de marzo. ¿Mande? Abril, el 19 de abril, y no, por días santos no vamos el primero, el segundo y el tercero de abril. O sea, por días santos. Ah, sí, pues el miércoles, Uno, jueves dos y y tres. viernes. Miércoles, Ajá. jueves y viernes son santos, no hay. Ok. Ajá. Entonces, bueno, pues yo creo que sí terminamos. Entonces, nos faltan 3 clases que serían, como les decía, la de, pues ya les mandé la de leucemia linfocítica crónica, me faltaría linfoma no Hodgkin, enfermedad de Hodgkin y mieloma. Y después de eso, entonces, programamos una sesión como esta para ver cómo sería la semiología de la fórmula blanca. Y al final veríamos ya después de terminar lo maligno, pues si se fijan en el plan, en el cronograma, pues sigue lo de transfusión y lo de hemostasia, y al final haríamos una clase presencial de análisis de los tiempos de coagulación. ¿Estamos? Para que al menos aprendan eso. ¿Estamos? Sí, doctor. Entonces, te pido, Jessica, que por favor lo tengas eso en mente para que me recuerdes, porque a mí se me olvidan mucho las cosas, ya tengo Alzheimer. Entonces, para que todavía programemos esas dos clases así de manera presencial. Y no sé si tienen alguna duda de los cuestionarios o con los cuestionarios no están aprendiendo, pues me dicen, ¿vale? Sí, doctor, yo le mando mensaje ya que se acerquen esos días. Y le quería preguntar, ¿el examen va a ser en aula virtual? En el aula virtual, sí. Los 2 exámenes van a ser en el aula virtual. Y, doctor, ¿son casos clínicos el examen o cómo? Son mixtos, van a haber unos casos clínicos y preguntas sueltas de opción múltiple. Ok, muy bien, gracias. ¿Alguna otra duda? Doctor, yo tengo dudas si con los cuestionarios es como suficiente como para repasar para el examen, o hay que también como darle más a fondo a todo el tema. No, con los cuestionarios, o sea, los cuestionarios, si te sabes lo que tienen los No, cuestionarios. es que sí, de por sí son extensos, por eso. Sabes más el mato que yo. ¿Sí? Ok, perfecto. Entonces, no, con lo de los cuestionarios es suficiente. Ok, gracias. Bueno, ¿qué más? ¿Alguien más? ¿No? Bueno, pues entonces, pues muchas gracias. Ahora sí ya me despido, ¿sale? Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Buenas Gracias, doctor.